Mi nombre es Hugo Pineda, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, del programa Licenciatura en Educación. Esta entrevista hace parte de una actividad académica del curso Planes de Vida, en la que buscamos conocer cómo los proyectos desde el desarrollo contribuyen al fortalecimiento cultural y social y político de las comunidades. Agradezco la disposición del psicólogo y licenciado Alexander. Un saludo cordial para todos los escuchas. Gracias de antemano por esta invitación para hablar un poco referente a mi proceso personal. Mi nombre es Alexander Pinza, de formación profesional psicólogo, también licenciado en Ciencias Sociales y un máster en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario. He tenido la oportunidad de trabajar dentro de los contextos de comunidades indígenas y de comunidades campesinas, consejos de negritudes y en general población dispersa. Entonces agradezco mucho de antemano esta invitación para hablar un poco referente al proceso que realizo en este momento dentro de la atención en educación por parte del Ministerio de Educación. Gracias a usted, doctor. Vamos a dar inicio a la entrevista con 3 preguntas orientadoras al desarrollo del proyecto y su aporte al etnodesarrollo del pueblo Agua. La primera pregunta es: ¿cómo ha contribuido el proyecto en el que usted participa en el etnodesarrollo de su comunidad? Bien, frente al proyecto en el que me encuentro en este momento vinculado, que es la estrategia CIMES del Ministerio de Educación para la Educación Media y Superior, precisamente en territorios de zonas rurales dispersas, en este caso particular del territorio de Telembí, y más precisamente en los contextos de Gran Sábalo y Nastacuás, que son comunidades indígenas de la comunidad Agua, pues puede entenderse esto como una primera incidencia que tiene el Ministerio de Educación para poder llegar a los territorios in situ y poder identificar, caracterizar, y a través de 2 momentos importantes como es la formación y fortalecimiento en la parte educativa, que es donde se encuentran confinados la mayor cantidad de estudiantes o bueno, de población en este caso que se atiende en edades de escolaridad. Básicamente lo que se ha hecho es un trabajo en territorio para poder realizar esos procesos de identificación de necesidades en el orden territorial, pero también de potencialidades a través de las voces de los participantes, en este caso jóvenes, comunidad en general, padres de familia, que son quienes componen la comunidad educativa. Entonces, de primera mano, digamos que las condiciones en las que se puede extraer información y poder identificar necesidades, pero también avanzar sobre procesos de trayectorias vitales, que es uno de los componentes importantes que se trabaja dentro de esta estrategia, pues ha servido mucho precisamente para fortalecer la identidad cultural de los pueblos. En este orden de ideas, la comunidad indígena Agua presenta una característica muy sobresaliente, y es que se ha aportado un reconocimiento por parte de las herramientas brindadas a los docentes, que son muchos de ellos de territorio, y a los que no son, para apoyar el fortalecimiento de estas manifestaciones artísticas de su comunidad. En esta comunidad Agua se precisan diferentes elementos. Primero, el rescate y preservación de la lengua aguapit, que es uno de los elementos simbólicos que mantiene todavía intacta la comunidad del Gran Sábalo, que digamos es el corazón de la fundación de la organización UNIPA. Dentro de las montañas se encuentra entonces en un espacio de territorio aislado. Sin embargo, gracias a ese aislamiento, por así decirlo, pues también se ha preservado mucho de sus elementos culturales, representaciones, mitos, costumbres y sobre todo su lengua. Gran parte de su cosmovisión del territorio se ata precisamente a esos componentes de ruralidad, de procesos de nomadismo que aún están en un proceso transitorio hacia el sedentarismo, y por lo tanto no se pueden hablar de procesos agropecuarios, sino más bien
de asimilación de un componente de colonización dentro de unos espacios sedentarios que sería la comunidad de resguardo sobre la que tiene incidencia la comunidad, y digamos que su trabajo generalmente se realiza de forma colectiva en mingas en las cuales participan todos, desde los niños más pequeños hasta la comunidad educativa, en este caso los docentes. Entonces ha sido un proceso bastante interesante en el que se evidencia el fortalecimiento y rescate por parte del relevo generacional de los jóvenes. La preservación de la lengua ha sido un factor fundamental, junto con el territorio, la cosmogonía que allí implica el agua, en este caso de las comunidades agua, gente del agua, que implica también la preservación de sus recursos. Hay una diferencia bastante grande entre otros departamentos con otras comunidades indígenas. En este, de manera particular, se ha llevado a cabo una preservación y una preservación del río, de las aguas, y una protección que tiene mucho que ver con la organización comunitaria de no permitir el ingreso de explotación minera en este río en particular, que es el Gran Sábalo. Hay que destacar también que uno de los elementos representativos de esta comunidad de agua es el tejido, los tejidos desde sus higras hasta sus elementos simbólicos en la parte pedagógica de articular en forma de tejido sus componentes pedagógicos, pues han llevado a un pensamiento mucho más a largo plazo dentro de sus procesos de conservación, y aquí su proyecto de vida se articula entonces con ese relevo generacional de liderazgo por parte de los estudiantes, es decir, que exista unos modelos de inserción dentro de la comunidad educativa, en los cuales el modelo de desarrollo endógeno que sea propio de su territorio y que tenga una incidencia bastante articulada a las potencialidades, como por ejemplo energía solar, que es lo que se está desarrollando en este momento, pero también exploración dentro de la parte de los componentes esenciales de las plantas a través del rescate de semillas y seguridad alimentaria, pues ha sido uno de los componentes que se ha tratado de fortalecer, identificar, estudiar, fortalecer dentro de lo que sería el proceso de formación a través de lo que nosotros le llamamos las 3 P's, que son proyectos pedagógicos productivos, integrales y sostenibles para ser trabajados desde la institución educativa, en este caso centro educativo, y poder compilar las otras comunidades que están aún más distantes, a 14 horas en algunos casos de camino, por trocha, y eso significa de que se ha tenido una proyección bastante interesante para tratar de formar a los docentes, fortalecer también algunas capacidades en docentes y estudiantes, y ese ha sido como que el gran impacto dentro de este proceso del CIMES rural, de atención rural en los territorios, en este caso particular del territorio Agua. Así lo han manifestado las comunidades, así también se ha sentido mientras se hace el trabajo en campo. Muy interesante cómo resalta usted el trabajo con la comunidad y la importancia de preservar la lengua e identidad cultural. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles han sido las problemáticas más frecuentes en la ejecución del proyecto? Algunos de los elementos más relevantes, que en ocasiones terminan siendo algunas dificultades que se han sorteado por parte de la comunidad, que no necesariamente se han quedado en problemas, pero que han sabido llevarse a cabo unas estrategias para superar esas adversidades, son de manera frecuente la falta de energía eléctrica a estos territorios que son distantes de 7, 8, 14 horas por vías no carreteables, y esto implica de que sean unas distancias que haya que atravesar por ríos, montañas. Tampoco hay conectividad a internet, que también termina siendo otra de las limitaciones para el conocimiento dentro de estos contextos de población indígena, y que ha limitado de cierta manera en el siglo XXI el avance hacia procesos de aprendizaje y conocimiento.
Por otra parte, una de las limitaciones que también tienen las comunidades indígenas, y en este caso particular la comunidad Agua, es que se enfrenta a desafíos de resistencia del territorio, de la conservación de sus recursos naturales como el agua. Si bien es cierto, la comunidad indígena Agua, que son gente de montaña, pero también están rodeadas por ríos, porque son ecosistemas de páramo, pues estos ríos están corriendo peligro porque de cierta forma están siendo explorados por actividades mineras ilegales que contaminan los ríos, extraen recursos y terminan contaminando las aguas que son prácticamente la vida de estos pueblos. Entonces, se corre también otro riesgo y es que los procesos de colonización ingresen hasta estos territorios y con cultivos ilícitos pues generen desplazamiento y también atenten contra el tejido social de la comunidad. Entonces, la vulneración y la marginalidad en la que se encuentran estos territorios implica de que se mantenga un trabajo en terreno por parte de algunas agencias, pero también la presencia del Estado con alguna asistencia de necesidades muy básicas, que es otro de los dilemas con los que se encuentra la comunidad, es la falta de asistencia médica. No existen en algunos casos, como el Gran Sábalo de la comunidad indígena Agua y tampoco en Francisco Nastacuás, Lisandro Nastacuás, perdón, no existen centros de atención hospitalaria. Tampoco existen lugares de presencia del Estado a través de la fuerza pública. Entonces son las instituciones del Estado las que, las que falta mayor presencia en este caso. Esos son como que los principales limitantes frente a un proceso de desarrollo de las comunidades con base en lo que podríamos considerar los avances de la cultura occidental dentro de lo que estamos hablando del contexto de educación y en general dentro de la asistencia y dentro del DIH, como lo menciona el derecho internacional humanitario, pues la preservación de la vida y de el disfrute de todos los elementos que conlleva la calidad de vida de los niños jóvenes, es decir, que tengan acceso básico a agua potable, saneamiento básico, educación y alimentación. Entonces se corre un riesgo bastante grande con el deterioro de la población de los niños en cuanto a su calidad alimentaria de nutrientes, puesto que al ser un territorio no agropecuario, sus actividades convencionales limita mucho también el cómo están consumiéndose los nutrientes los niños. Entonces tenemos que hay un desafío bastante grande y es en el componente nutricional. Eso en el caso puntual entonces de la comunidad indígena Agua, relevantes estos elementos si se tiene en cuenta que la seguridad emocional, atención y la atención psicosocial es mínima dentro de estos procesos de inserción de las comunidades, puesto que las distancias hacen que muchos profesionales, agencias y la presencia del Estado sea bastante mínima en estas circunstancias de la población agua en montaña. Bueno, estas problemáticas son muy complejas, tal cual como usted las está describiendo, pero también se resalta la resiliencia de la comunidad agua para poder avanzar hacia unas mejores condiciones de vida. Vamos con la última pregunta. Eh, ¿Cómo contribuye el proyecto en el que usted participa en la construcción de paz que se lleva a cabo por parte del Estado colombiano? Bien, uno de los aportes grandes que tiene la estrategia CIMES dentro del territorio es que precisamente se le apuesta a los procesos de paz a través de la educación y en este gobierno que se crea la estrategia CIMES para llegar a los territorios y atender en formación y fortalecimiento a las comunidades, implica de que también se empiecen a reconocer las voces, se empiecen a generar procesos de empoderamiento y generar proyectos productivos en los que los estudiantes puedan vincularse antes de un proceso de formación terciaria para que se puedan enrolar
en carreras universitarias, pero también que se empiecen a generar oficios y que se empiece también a dilucidar otros procesos de empoderamiento, rescate, identidad de las culturas. En este caso particular, se ha aportado a los procesos de paz justamente a través de mostrar, fortalecer y formar tanto a profesores, docentes, como a estudiantes en los procesos de trayectorias vitales, que es la construcción de proyecto de vida, tanto individual, colectivo, ejes temáticos que vinculan los procesos de liderazgo, pero también los conocimientos, también la pertinencia de la educación con el territorio. Y esto hace que de cierta forma los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general miren la proyección de su comunidad como un proceso para avanzar. Y esto implica de que entonces se le estén quitando a la guerra a muchos elementos que terminan siendo en su mayoría jóvenes sobre los que tiene incidencia este. Muchas gracias, señor Alexander, por sus aportes y su contribución muy significativa a esta entrevista. Nos ha permitido a los escuchas y a todo el grupo a estar más claros frente al papel y la contribución tan importante que hacen los docentes frente a la educación de estas comunidades. A través de todo lo que usted dice, me parece un panorama bastante alentador e inspirador, y realmente refuerza y motiva la razón por la cual estudiar esta licenciatura. De paso, me permito presentarme. Mi nombre es Jorge Camargo. Soy estudiante de licenciatura en educación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hacer parte de esta entrevista ha sido bastante motivador, y realmente me permite tener un panorama muchísimo más claro de cómo enfocar todos los conocimientos que estoy adquiriendo en una futura situación en la cual yo pueda contribuir de manera positiva a todas estas comunidades. Como un comentario final frente a todo lo que usted dijo, la verdad es que yo creo que la formación docente tiene una gran importancia cuando se enfoca en fortalecer y conservar la identidad de las comunidades. El reconocer y valorar las diferencias culturales, yo creo que le permite a la educación que sea más inclusiva y más cercana a la realidad de estas personas de cada comunidad. Cuando un docente entiende y respeta estas identidades, por decirlo de alguna forma, o sea, no solo enseña contenidos, sino que también ayuda a mantener vivas las raíces, el sentido de pertenencia y la dignidad del pueblo. Realmente aprecio mucho los conocimientos que nos ha transmitido al respecto, y aspiro estar presente en otra oportunidad que tengamos de poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Bien, agradezco mucho la invitación y de antemano la escucha, porque es necesario visibilizar estos espacios de trabajo, tanto psicosocial como de formación educativa dentro de los contextos territoriales de población dispersa, y que se reconozcan también las acciones que se van adelantando por parte del gobierno a través de las estrategias, en este caso del Ministerio de Educación, a través de operadores como Universidad de La Salle. En estos convenios generalmente se encuentran otras agencias, se encuentran otros elementos que juegan mucho como la comunidad, y terminan siendo convenios interadministrativos. Lo que pretenden es generar acciones entre las entidades territoriales para poder generar ese empoderamiento. De tal manera que agradezco también que se visibilicen a través de los escenarios académicos estos ejercicios que se hacen en territorio y que proyectan un rescate de la identidad cultural, como es uno de los mandatos de la Constitución Política de 1991 y la Jurisdicción Especial Indígena, pero también derechos conexos del DIH, del Derecho Internacional Humanitario, que permiten también fortalecer esto que llamamos el buen vivir de las comunidades,
dentro de su contexto territorial y arraigo cultural. Gracias nuevamente entonces por la invitación. Hasta una próxima ocasión.